y tenemos la suerte de tenerlo a Eduardo Donza del Centro de Investigación de la Deuda Social de la UCA, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pedirte, porque llegás en un momento caliente, porque los datos recién están dando vueltas sobre esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Si bien los números vienen ya de un año atrás, más o menos, ¿no? Sí. Pero parecería que la cosa marca una tendencia caliente, ¿no? Claro, además lo que se presentó ahora, como vos marcás, que son cuestiones que vienen de hace tiempo, ¿no? Los datos son de 2018, pero hay cuestiones estructurales que son precisamente lo que trata de medir esta pobreza multidimensional, ¿no? Porque hay componentes que son de la coyuntura y también componentes muy estructurales en Argentina. En este caso lo que se presentaron fue datos de una pobreza de tipo multidimensional, la medición, es decir, no solamente por ingresos, como se hace tradicionalmente en América Latina, sino también que se agregan otros componentes muy basados en los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y es necesario también ese cambio porque al ser tan persistente la pobreza en Argentina, no es una cuestión momentánea, que una familia no tiene ingresos un mes determinado o son bajos, ¿no? Sino que se alteraron fuertemente todas las condiciones de vida. No es que recupera un trabajo que perdió y ya está en una situación igual a la anterior, ¿no? Y lo podemos desagregar un poco al índice cuando vos decís que incluye un montón de otras cosas más, ¿no? Claro. Por un lado, en este caso lo que se está haciendo es presentar un tipo de medición de la pobreza que le agrega a la pobreza por ingresos, ¿no? Entonces, los que entran son índices que representan la calidad de la vivienda, ¿no? Los servicios, sobre todo los servicios muy básicos como son la conexión a red cloacal y la conexión al agua, tener o no pavimento en el frente de la casa, las cuestiones de salud, no solamente la atención, si es medianamente eficiente, sino también que se puedan comprar los remedios, el estado de la escolaridad en el hogar, que los menores de 18 años estén asistiendo y no con demasiado retraso, no con un retraso mayor a 2 años, las cuestiones de la seguridad social, que exista un trabajador registrado o un adulto mayor que esté jubilado o pensionado, también el acceso a la información, que es algo difícil de medir, ¿no? Y nos da que con una falencia en por lo menos uno de los indicadores y pobre por ingresos, se encuentra el 31,3% de la población, ¿sí? Está bien. Decime, ese 31,2, ustedes tienen abierto, por ejemplo, esta gente, ¿cuánta tiene trabajo? ¿Cuánta es desocupada y está buscando trabajo? ¿Cuánta es desocupada y no lo está buscando? O sea, ¿qué actitud tienen ellos ante esta situación que 31% de la población son como casi 13 millones de personas, ¿no es cierto? Sí, nosotros solemos hacer de esas desagregaciones, sobre todo cuando estudiamos el mercado de trabajo, ¿no? Y en general, los sectores de menores ingresos, yo a veces digo algo que parece paradójico, pero no pueden darse el lujo de estar desocupados, ¿no? Entonces, las tasas de actividades son, las tasas de desocupación son menores de las que en general uno pensaría, porque son los sectores medios o medios altos que pueden rechazar algún trabajo. La población en estado de pobreza o directamente los que están en indigencia no se tienen muchas veces que inventar ellos un trabajo, como vemos a los recicladores de residuos, típicamente llamados cartoneros, los que cuidan coches, los chicos que limpian el parabrisas en una esquina, los vendedores ambulantes. Un ingreso, por menos que sea, le va a ayudar en el hogar, ¿no? Pero tenemos en Argentina cerca de un 18% de la población económica activa, 18%, que están en empleos de subsistencia, ¿no? Directamente, que son o programas de empleo o lo que uno puede denominar como changas o este tipo de autoempleo que se pueden generar, ¿no? Ese es un problema serio, lo que es la precariedad, porque para salir de la pobreza lo que necesitamos es un mercado de trabajo que se reactive.
pero para que ocurra eso y que sea un empleo genuino en realidad, no con programas de empleo, lo que se necesita es que se reactive la economía, es justo en la coyuntura en la que estamos de una depresión. Entonces, en la coyuntura actual, cuando se analizan los datos 2017-2018, pueden parecer demasiado adversos, pero que se está sumando a un problema estructural que lo tenemos desde hace décadas, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que los índices de pobreza descendieron mucho entre el año 2002 y el año 2008-2009, después de ahí se estancan, ¿no? En la salida de las políticas neoliberales del 2001-2002 había un 52% de población en situación de pobreza por ingresos, es decir, más de la mitad. Y esos valores se redujeron a valores cercanos al 30%, pero estables desde el año 2008-2009 en esa situación. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo no mejora, porque la estructura productiva no mejora, ¿no? Claro, está bien. O sea, creo que concordamos que lo genuino es el trabajo, todo lo demás son paliativos, y el trabajo lo dan las empresas y tiene que haber condiciones para que las empresas funcionen, para que se creen empresas y dejen de cerrar, ¿no es así? Claro, las inversiones en realidad tienen que ser esas inversiones privadas, ¿no? Porque el Estado puede generar puestos de trabajo hasta cierto punto, muy limitado cuando son de trabajo genuino, ¿no? Ahora, todo lo que vendría a ser la asistencia social, porque uno mira el gasto público, parecería que es inamovible porque hay una franja de asistencia, digamos, social enorme, y eso ¿cómo impacta en el índice? ¿Esto se considera porque hay gente que está en un estado de no trabajo, pero está remunerada, entre comillas, porque recibe un subsidio? ¿Cómo juega todo eso dentro del índice? Sí, desde el punto de vista estadístico, que es como se hace a nivel internacional, por un lado es que los beneficiarios de programas de empleo con contraprestación aparecen en la estadística, tanto en la nuestra como en la oficial, y es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, como ocupados, ¿no? Entonces, ahí cuando vemos una tasa de empleo también tenemos, ¿no?, parte de esa población que no es un empleo genuino, es un empleo que si no se sigue fogoneando estaría en situación de desocupación. Y por otro lado, lo que estás diciendo es muy importante para terminar recalcando también la importancia del trabajo. ¿Por qué? Porque las transferencias del Estado, que cuando uno dice Estado está diciendo toda la población que paga impuestos, ¿no? Porque no es un Estado que inventa cosas, sí. Son los impuestos socialmente. O que se endeuda, digamos, ¿no? Claro. Sí, que de algún lado aparece la plata. Sí. O que se imprime. Claro, que se imprime, claro. Pero esas transferencias del Estado, que son muy importantes y que el gobierno actual no solo las continuó, sino que las profundizó, extendiendo más la asignación universal por hijo, que es la más conocida, la más extendida a nivel nacional. Hay otras provinciales y municipales, ¿no? Pero que llega a casi más de 3.700.000 menores de 18 años. Ahora, no alcanzan esas transferencias para salir de la pobreza, para vivir en forma digna. Sí alcanzan medianamente para que los niveles de indigencia, que los indigentes son los más pobres entre los pobres, los que no tienen ingresos para cubrir la canasta de los alimentos, para que ese nivel de indigencia se mantenga, digamos, entre comillas, solamente en niveles del 5 o el 6% de la población, que ya son niveles elevados, porque estamos hablando de problemas de subsistencia. Claro. Y está en esos niveles, no en esta coyuntura, está en esos niveles estructuralmente, ¿no? Pero para salir de la pobreza, para pegar el salto y por encima de ese 30% histórico de la población, es necesario la reactivación del mercado de trabajo, ¿sí? Ahora, como mecánica de recuperación, parecería que esa gente, porque estamos hablando de personas que son a lo mejor 2 o 3 generaciones dentro de una familia de personas que viven de esta forma, ¿no? Es como que parecería muy difícil reinsertarla a la sociedad en una forma activa, ¿no? Y formaría parte de un costo permanente, ¿no? Sí, realmente es así. Pensemos que en ese 30% de la población es muy heterogéneo. Está el que el otro año en la medición podría estar bien y se cayó por el sacudón económico, porque le bajó una changa que tenía, le bajó un ingreso registrado, ¿no? Entonces, pero es muy heterogéneo en ese caso, y va desde personas que recién cayeron
hasta alguno que ya estructuralmente, en situaciones como la que vos estás presentando, que es casi como que está en la periferia o está directamente excluido del sistema. Pero lo más serio de esto, y para ver cómo se concatena, es que no solamente está excluido de la producción porque no tiene un trabajo genuino, o excluido de la distribución del ingreso porque recibe poco, sino que con el tiempo se empiezan a excluir también de las pautas sociales, de las pautas culturales, ¿no? Y son los casos que a veces se presentan o se suelen denominar como cierta anomia, ¿no? Que cuando los vemos en las noticias tristemente policiales a veces no lo podemos explicar, ¿no? Claro. Y la recuperación es difícil, como vos lo planteabas. Las estrategias son empezar a recuperar como a los más jóvenes, y sí hacer lo que tendríamos que tener, políticas de Estado, que es lo que nos falta históricamente en Argentina, como para recuperar a los niños ya que están, los que están naciendo, los que van a nacer, ¿no? Porque ya hay, como bien marcaba vos, casi una tercera generación que no vio bien retribuido el esfuerzo de sus padres, ¿no? Claro, vos hablás de los nacidos y los que están naciendo. Yo por ahí oí a alguien que decía que también habría que pensar en si esa cantidad de niños que están naciendo y los que van a nacer no hacen que el problema no tenga solución. O sea, que la usina del otro lado, que es el Estado al que mantenemos con impuestos, o con deuda, o con emisión, y ya no puede apretar más en impuestos porque la presión impositiva, nada más que nacional, está arriba del 42%, sumale provincial y municipal, y en algunas áreas está arriba del 60%. Entonces, si vos seguís apretando ahí, vas a enriquecer a los indigentes y vas a empobrecer al otro extremo, con lo cual no es solución. ¿Qué pensás de políticas que traten de restringir o inducir o de alguna manera llevar a que lo que pudiera llamarse una explosión demográfica se haga un poco más lenta? Bueno, claro, ahí entran en juego diferentes teorías, ¿no? La de una explosión demográfica. En Argentina todavía tenemos un bonus demográfico, ¿no? Que habría que utilizarlo sabiamente, ¿no? Todavía no se nos desequilibró demasiado la proporción entre activos y pasivos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es la que tiene una población muy envejecida, como los países centrales, y no el resto todavía tenemos algo que demográficamente se llama un bonus demográfico. Pero bueno, hay diferentes teorías, una que habla de la reproducción de la pobreza, ¿no? Que es histórica, sobre todo en la década del 60, y muchos controles venían con respecto a la cantidad de la población en esas épocas, ¿no? Me parece que hay que pensar más, porque aquí hay un problema desde el punto de vista productivo, ¿no? De que no logramos como país arrancar nunca, y tomar conciencia de que no es una cuestión de un gobierno, ni tampoco de una visión de la economía, aparentemente, ¿no? Porque es una visión, no digo contraria, pero muy diferente, la del gobierno actual con la del gobierno anterior, y ninguno de los dos le pudieron dar solución a esto. Entonces es un desafío enorme, a lo cual se suma el desbalance demográfico que se puede ir realizando. Ahora te voy a hacer una pregunta al sociólogo, ¿no? Y tiene que ver con recursos, porque vos ves que tenés una canasta de personas que no han podido trabajar y casi te diría que son difíciles de reincorporar. ¿Puede ser que con alguna política migratoria en donde uno reciba personas de otros países que vengan en una condición de trabajo con más juventud, ampliando esa base y las ponga en algún lugar a trabajar en cosas que ellos saben hacer, como pasó en la década del 80, Carlos Pellegrini en esa época, sea una estrategia? ¿Cómo ves vos el fenómeno de el recibir gente que trabaje? Sí, eso es positivo, y además nos está pasando no por habilidad propia, sino por desgracia del otro. Por desgracia del otro, sí. ¿No? Están viniendo lo que uno escucha por conocidos, y hasta aparece un poco también en estadística muy levemente, pero conocidos, gente muy capacitada, sobre todo de países como Venezuela, más que nada, ¿no? Sí. Y son personas que hasta a veces desde el
desde el trato con ellos o lo que cuentan, llegan así con muchas ganas de trabajar. Conozco casos que hacen pintura, lo que cualquier sea, y cosa, es un ingeniero y en 3, 4, 5 meses tiene un trabajo. ¿Sí? Ahora, después hay críticas como que las estrategias de ese tipo pueden hacer tender a la baja los salarios, ¿no? Es decir, hay críticas desde todos los sectores. En cualquier caso, independientemente, la cantidad de personas que están llegando a Argentina es muy limitada. Es decir, para no desarrollar un chauvinismo, una xenofobia, ¿no? Pero el tema es que es una cantidad limitada de gente. Cuando llegaron nuestros abuelos, así, estaba todo por hacer en el país, independientemente que había una expectativa de trabajar y de lo que venga, y también una posibilidad de un desarrollo, ¿no? Y que además era gente que venía de mucho sufrimiento, ¿no? Lo que sí se pueden desarrollar como políticas de Estado son estudios muy serios de las economías regionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes bolsones de pobreza en general lo tenemos, en algunas áreas profundo, áreas determinadas de la Argentina, pero en el conurbano, en las grandes ciudades, que es donde más se dio el incremento entre 2017 y 2018. El mayor incremento se dio en el conurbano del Gran Buenos Aires, también en un Gran Rosario, en Gran Córdoba. ¿Y por qué? Y la lógica es que una familia que está aislada en una población chica, que no tiene medios de subsistencia en ese territorio y se traslada a una gran ciudad. Ahí que a nosotros, a los sectores medios, nos puede parecer que están viviendo mal, pero ellos objetivamente están mejor que en el lugar de origen. Se hacen más visible para un Estado, tienen los servicios más cerca, tienen una escuela para los chicos, tienen un hospital si necesitan algo, puede hacer una changuita, los beneficios de los programas sociales, como recién hablamos, que están expandidos y tienen los efectores, las oficinas del Estado más cerca, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, más que algunas cosas puntuales, como estas cuestiones demográficas, lo que nos hace falta son políticas de Estado, es decir, un acuerdo de que los que están en un momento gobernando tengan la humildad de decir, miren, esto es muy complejo, hace muchas décadas que no lo podemos solucionar, diferentes gobiernos tampoco, y que se sienten en una mesa más allá del sistema político, porque a veces el sistema político está pensando en la próxima elección, y la próxima elección es como máximo dentro de 2 años. Sí, no aguanta con decir tienen que aguantar, ¿no? No, claro. Entonces, el acuerdo político a veces apunta a la elección, pero tienen que estar los empresarios, los formadores de precios, porque en estos temas la inflación es un flagelo enorme, ¿no? Los precios van por delante, los salarios lo corren de atrás y raras veces lo alcanzan, ¿no? Los inversores, de alguna forma, si puede tomar un formato eso, ¿sí? Los sindicatos, las organizaciones de base, que son los que representan en parte a los excluidos, ¿no? Porque tampoco podemos tratar de hacer arrancar un país sin hacer un acuerdo previo con los sectores medios los ven como que reciben los beneficios. Entonces, el sector medio que dice, estoy yendo a trabajar o estoy repartiendo algo con mi camioncito, cualquier producto, me hacen un piquete, me cortan, encima con mi impuesto le pagan a él. Entonces, tiene que haber un acuerdo nacional sentándose en una mesa, un acuerdo como hicieron muchos países, no vamos a dar nombre, pero muchos países, y sabiendo también que los sectores, casi todos, menos los más desarrapados, van a tener que perder algo, porque si no estamos en constantemente en esta puja de manotear un poco cada uno lo que puede, y en una espiral, sobre todo que se ve bien eso en el espiral inflacionario, en una espiral del que no podemos salir. Bueno, Eduardo, ha sido un placer tenerte, sé que estás reapurado y que has venido acá con poco tiempo, así que te queda la deuda de venir un día con mucho tiempo y poder profundizar en todo esto, porque es algo que lo vamos viviendo día a día, ¿no? Claro. Hay que tomar conciencia día a día, sí. Y un comentario también. Dentro de esos indicadores que nosotros generamos, hay algunos que mejoraron.
Y son indicadores muy estructurales, ¿no? Por ejemplo, la cobertura del agua de red, de la conexión a las redes. Lo que es la cobertura de las cloacas en los barrios. Lo que es el aumento de las áreas que tienen pavimento, ¿sí? Lo que pasa es que esa mejora estructural, y que esa mejora es importantísima porque no depende ni del presidente de turno, ni del gobernador, ni del intendente. Puede cambiar cualquier cosa y la cloaca sigue estando, ¿no? Y son muchas cosas cuando uno escucha a los gobernantes que dicen, y estas cosas no se hicieron mucho tiempo porque están enterradas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Por eso quería marcarlo, que algunos indicadores que son estructurales y muy de la obra pública mejoraron, pero lo diluyó. Esa ventaja que tenemos, que estamos un poco mejor, lo diluyó esa coyuntura económica que fue un cimbronazo muy fuerte en los precios y también en ese sacudón en el mercado de trabajo. Es como que el carro se tiene que ir ajustando parejo, ¿no? Claro. Esto es el punto, por eso con la frase de Mauricio que la gente tiene que aguantar y tenemos que tirar juntos de este carro, hay algunos que están en una condición mejor para tirar del carro que otros, y esto me parece que esa sensibilidad es la que hay que agregarle al programa, ¿no? Tener cuidado porque hay personas que ya no pueden tirar del carro, ¿no? Este es el punto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y la hospitalidad.